Queridas vividoras de los cuentos y queridos vividores de los cuentos, espero que estéis muy bien. Vuelvo con otro libro, en este caso Tatuaje, que es un libro muy recomendable para todos aquellos que disfrutéis de la novela negra, especialmente si busquéis en ella un sentido mediterráneo, ¿no? De crimen, pero también de mucho disfrute personal por los paisajes, por la comida, por un poco los ambientes que se retratan, por la ironía. Voy a hacer un pequeño resumen de la obra, muy pequeñito del argumento para contextualizar un poco el punto en el que se encuentra también este texto dentro de la serie carballana. Y después querría hablaros de tres temas que creo que la hacen especialmente atractiva. El tatuaje, que lo he podido leer en esta edición gracias al préstamo de un buen lector y es una edición muy, muy agradable además de leer. Trata sobre, es la primera novela en la que Jack Carballo es un detective privado. eh, y no solo por ser o sea, la segunda, porque hay una novela anterior que es Yo maté a Kennedy. Pero esta novela es mucho más atractiva en distintos sentidos. La primera es que Carballo adquiere aquí su personalidad o empieza aquí la personalidad que lo va a definir como un hombre que ha salido de la CIA, que está descreído un poco de sus ideales políticos, también de la seriedad de su profesión anterior y que se abre más al disfrute por la vida, por la gastronomía, como ahora veremos, y por otras muchas cosas que lo hacen un personaje, vamos, muy reconocible. Y además porque, como los que lo habéis leído, porque le gusta, ¿no? El quemar aquellos libros que ella se ha cansado de ellos. De hecho, bueno, Carballo vive en una casita a las afueras de Barcelona, que tiene muchos paralelos con Valldibrera, que es la casa del propio Vázquez Montalbán, y aquí habéis visto que me he venido para estar bien situado, ¿no? Bien, entonces, el argumento. En esta novela, Carballo recibe el encargo de identificar a un muerto que ha aparecido en la playa. Parece un hombre rubio y alto, con la cara desfigurada en una de las playas de Barcelona, y don Ramón, que es un hombre que regenta una peluquería y otros negocios que luego se irán descubriendo, le pide que le diga cómo se llama ese sujeto. Entonces, la premisa es muy sencilla. Carballo parte está en España, parte hace un recorrido a Holanda para seguir los pasos de qué ocurrió con este hombre. Lo interesante de esta novela es, en primer lugar, que te refleja los cambios sociales, digamos, de los comienzos de la democracia en España. Carballo aquí es un hombre joven que es descreído un poco descreído de todo lo que tiene que ver con la política y con la sociedad, que observa, ¿no?, cómo en la Barcelona conviven tanto los que se han hecho ricos de una manera muchas veces muy corrupta, como otra serie de personajes que viven de manera muy humilde o a través también del AMPA, ¿no? De las drogas, de toda una serie de negocios ilícitos. Se ve también el contraste entre esa Barcelona también modernizada, en algún sentido, frente a la Galicia original del personaje, mucho más rural, mucho también más pobre en términos generales. Es muy divertido, por ejemplo, el que se ve ese cambio en el caso de Barcelona. Él, claro, él sigue a un hombre que se caracteriza porque, como el título dice, tiene un tatuaje. Yo he venido a revolucionar el infierno, ¿no? Y,
Y entonces cuando va a consultar con otro tatuador le dice que ya los tatuajes ya no se llevan porque ha pasado a ser como una marca de criminales y la gente, aun cuando lo pueda ser, no quiere aparentarlo, ¿no? Entonces hay todo un tema muy divertido de esa transformación social, pero muy superficial. Hay, dentro de esta temática, hay toda una cuestión en torno a la corrupción. A raíz de la muerte de este personaje que parece estar vinculado con las drogas, la policía hace una redada y detiene a todas las personas relacionadas con, no solo con las drogas, sino también con la prostitución, y se pone de manifiesto un poco que abarca no solo a las clases más populares, sino también a toda la sociedad de Barcelona y, bueno, y otros países. Incluso se hace un contraste muy interesante en torno a las diferencias que hay entre la manera de concebir esas corrupciones en la España que se está abriendo a la democracia, pero que es muy conservadora, muy punitiva, frente a Holanda, que en ambos temas, ¿no? Tanto en la prostitución como en las drogas, es mucho más permisiva, ¿no? Entonces, el viaje de Vázquez, perdón, no, Vázquez Montalbán, no. El viaje de Carballo permite esa perspectiva, ¿no? De cómo el progresismo del país pues, se ve muy limitado en ciertos aspectos por una mentalidad que choca, ¿no? Con el progreso y que además tampoco sabe gestionar, ¿no? Estas problemáticas sociales. Un segundo tema interesante está puesto en la cultura popular. El personaje, y voy a leerla para que sea más evidente a lo que me refiero. Cuando está investigando, en principio parece que el crimen gira en torno a esto, ¿no? A un ajuste de cuentas por algún delito, por un comercio ilegal. Sin embargo, cuando Carballo empieza a recibir datos, se asocia esta canción, ¿no? Dice, le vino la página 52 de esta edición. Le vino de pronto a la memoria, aunque de manera confusa, la siguiente canción. Él llegó en un barco de nombre extranjero, le encontré en el puerto al anochecer. En su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. No conocemos, ¿no? al personaje que aparentemente se ha ahogado, aunque vamos a saber que la manera con la que ha muerto no es de ahogamiento por lo desfigurada que tiene la cara, pero le lleva a Carballo a pensar o a intuir que tiene que ver el problema con una cuestión de amores. De hecho, el poema tiene, perdón, la canción tiene también otros fragmentos que dicen, era alto y rubio como la cerveza, como nuestro protagonista, y el pecho tatuado con un corazón. Bueno, no es un corazón lo que tiene tatuado, pero entiende Carballo que hay algo en torno a los afectos, que es lo que motiva el crimen, y sigue más adelante. Por eso busco por todos los puertos y a los marineros pregunto por él, si está vivo o muerto, yo sigo buscando fiel, ¿no? Es muy bonita, es muy interesante la novela, no solo porque Vázquez Montalbán hace uso, ¿no? de la cultura popular, que para él era ¿no? y la canción eran elementos clave para entender lo que es el sentido de lo español, sino que además, y sin entrar a desvelar la trama, Carballo va a seguir sus pesquisas en esta dirección. Es decir, más allá de la petición que le hacen, él tiene esta intuición en torno a que es un tema relacional, más que un tema de ese crimen. Bien, y lo último que quería comentar, que es muy interesante sobre este personaje, quienes lo hayáis leído ya lo conocéis, y si no, es una de las cosas que es una marca, es el carácter sensorial que tiene Carballo, ¿no? Ahora en esta novela es muy joven y por lo tanto es mucho más vital. Es un personaje que, bueno, pues como suele ocurrir en otras novelas de detectives, siempre hay una o varias mujeres con las que tiene relaciones o, o a las que desea. Pero además de eso, hay todo un tema sensorial en torno a describir
ese Ámsterdam, eh, bueno, además de relacionado con los temas que ya hemos tratado, pero deslumbrante por la vivacidad de la ciudad, en contraste, ¿no? Quizá con las ciudades que desprecia un poco más, como Rotterdam, La Haya. También las bebidas y las comidas de los distintos sitios por los que pasa, las sensaciones que él tiene, ¿no? Es decir, hay todo un tema, como él dice, las emociones residen en su piel, es decir, es un personaje descreído, pero que va en busca de esa aventura a través de lo que ve, lo que toca, lo que saborea. Entonces, todas estas cosas hacen que Tatuaje sea una novela muy interesante desde el punto de vista de la descripción de la sociedad española, haciendo un contraste con otra, que sea además un reflejo muy curioso del empleo de la cultura popular para explicar una trama. Y tiene esta vitalidad a la hora de que nuestro personaje no simplemente resuelve el crimen o no simplemente está preocupado por lo anterior, sino que tiene sus momentos de gourmet en el que a lo mejor se va con una chica y con esa chica lo primero es tener una buena cena, no le vale comer cualquier cosa, y de hacer recomendaciones no solo de las comidas, sino de lecturas para que tenga mayor gusto. Con lo cual, estas novelas, esta y otras muchas, incluyen ese sentido cultural muy amplio y además muy agradable de leer. Por eso toda esta serie y Tatuaje a la cabeza son novelas muy recomendables. Bien, este vídeo además es la entrada o la anticipo a una ponencia que daré en un par de semanas en Barcelona porque vamos a celebrar el 20 aniversario del fallecimiento. Vamos a homenajear a Vázquez Montalbán desde nuestra asociación y os voy a dejar por aquí el enlace por si tenéis la posibilidad de venir a verlo. Pues muchas gracias a todos, a todas.